está circulando. Desayuno informativo, ya están aquí Marilia, Erika y el Elemental Jackson, porque siempre digo, la mejor decisión depende de la mejor información, y aquí nos informan de qué es lo que está pasando en Venezuela y en el mundo entero los muchachos de Está Circulando. Muy buenos días, niñitos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenos días, ¿Qué amigos. cuentan de nuevo? De Cuentan de nuevo. nuevo. Buenos días, amigos. Muy buenos días. Esperamos que no sean puros cuentos lo que Ajá. estamos haciendo aquí en principio, ¿no? No, claro. Pero vamos a abrir con la noticia que está hoy marcando la pauta a nivel mundial. Por supuesto, son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya comenzaron las votaciones. Destaca una nota que acabamos de abrir. Ya hay resultados en dos pueblos de Estados Unidos fronterizos con Canadá. Se trata de Disville North y Millfire. Me disculpan el inglés. Esto cerca de la frontera con Canadá. Tanto en Disville North, ahí ganó Trump, y en Millfire, ahí ganó Joe Biden. Eso ya empezó, pues. El escenario electoral también, recordemos que se empezó a comenzar a votar por correo. Ajá. Sí, sobre Más todo de por la 90 millones de estadounidenses. Sí, se ya habían marcó votado pauta antier. allí con 92 millones de estadounidenses. Sí. sobre todo por el asunto de este tema de la pandemia. Los americanos decidieron acudir a ejercer su derecho al voto a través del correo. Sin embargo, bueno, se han acercado algunos otros también a sus centros electorales, ¿no? Pero sí, ayer Trump cerró su campaña en Michigan, específicamente en Grand Rapids. Allí fue donde cerró en 2016 también su campaña. Y Biden lo hizo en Pittsburgh, Pensilvania. Bueno, lo acompañó la cantante Lady Gaga. Sí, que Gaga hubo una está confrontación. apoyando, sí, se puso a pelear con Trump en Twitter, ¿no? Se ¿Pero será confrontaron. este show? Por ganar ella también. No sé, yo creo que ella no necesita buscar Bueno, pero seguidores como- ni nada por el estilo, ¿no? No se sabe. Bueno, el punto es que ya, bueno, arranca las votaciones, ya son las elecciones, pero hay que hacer referencia que los estados claves para estos comicios son Florida, Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Y bueno, en estos estados prácticamente Biden doblegaba Exacto. a Trump en dominio. Hasta el cierre de las encuestas, sí. Biden iba encabezando esos Sí. estados. Hay algunos analistas que consideran que estas elecciones de Estados Unidos somete como una especie de plebiscito la ola de populismo que ha sacudido la política a uno y otro lado del Atlántico en los últimos años, ¿no? Una derrota de Donald Trump supondría, esto lo tomamos del país de España, supondría un repudio al giro nacionalista y divisivo que ha experimentado el país. Su rival demócrata y favorito en las encuestas, según el país, John Biden, encarna un político tradicional y moderado, un veterano ejemplar del establishment de Washington, al que con sus glorias y miserias muchos añoran. Sí, hay que destacar a nuestros amigos que quizás no hacen seguimiento, porque esto es una novedad también, hacer seguimiento de estas elecciones en Estados Unidos, un poco por las implicaciones directas que pudieran tener en nuestro país. Entonces no es lo mismo que hace 20, 30 años, que era casi anecdótico seguir estos comicios, pero no de la forma tan directa que lo estamos haciendo en este momento. Es que allá no se gana por el voto de máximo de los ciudadanos, no. Allá los candidatos compiten por ganar lo que se llama votos electorales. Cada estado tiene asignado eso es el número de votos electorales, por ejemplo. Los colegios electorales. Los colegios electorales, gracias, Exacto. amigo. Son un total de 538 votos electorales que existen, que lo 50 posible, estados. en 50 estados, y el candidato que gane debe mínimo obtener 270 votos. Ese es el mínimo para poder ser presidente de Estados Unidos. Muchas de las preguntas que de repente nos hacemos aquí en Venezuela, ¿cómo nos afectaría o cómo nos impactaría que gane Biden o que gane Trump, ¿no? John Biden, por ejemplo, comentaba que mantendría las sanciones coordinadas contra la dictadura, y eso fue en sus últimas declaraciones antes de este 3 de noviembre. Por su parte, Trump siempre ha venido insistiendo que vamos a restaurar la democracia para el pueblo venezolano. Ha sido parte de su promesa. Entonces, independientemente, claro, pero también te comentaba el otro día, Mingo, de ese video que habíamos visto de Nicolás Maduro
Camarada. saludando a Joe Biden, diciéndole camarada, saludos. Bueno, y parte de eso es lo que se refería a Trump, que decía que Biden era un mentiroso al decir que cuando ganara, si llegase a ganar la presidencia de Estados Unidos, apoyaría al pueblo de Venezuela. Sí. Sí, de hecho Biden lo ratificó en una entrevista que le hizo al diario El Tiempo en Washington. Abro comillas: las políticas de Trump no han tenido éxito, los dictadores permanecen atrincherados en el poder tanto en Cuba como en Venezuela, haciendo referencia, por supuesto, a que él va a tomar acciones contra Nicolás Maduro. Pero él había dicho, disculpa que te traje ahí, Erika, que ellos estaban evaluando si llega a la Casa Blanca, quitar las sanciones. Eso lo dijo Biden. Fíjate cómo son sus últimas declaraciones, tal vez un Político poco al fin. para pestañearle y coquetear un poco a ese voto latino que es tan importante en Estados Unidos, ¿no? En Florida la cosa está cabeza a cabeza, como si fuéramos en un clásico Del hipismo. Del hipismo, cabeza a cabeza. Pero yo lo que le comentaba a Mingo es cuando escuché este saludo que Nicolás Maduro le hacía a Biden, yo le decía qué flaco favor le está haciendo, ¿no? Porque eso cualquiera que lo escuche pudiera entender cuál es el tipo de relación que se espera, qué vinculo con estas declaraciones que dio Cilia Flores para Últimas Noticias. En cualquier momento se da el acercamiento con Estados Unidos. Entonces, no sé qué estadística estarán manejando ellos, pero interesante este comentario. También hacen esos comentarios para distraernos, ¿no? Claro. Que ya hoy comienza campaña electoral. Claro, hoy arranca la campaña, Marilia. Tienes toda la razón. Y ahí precisamente el chavismo ya empieza a mover su maquinaria, pero una maquinaria electoral que está mermada. Yo no sé si eso tendrá que ver con la ausencia ahora de Darío Vivas, que era uno de los que hacía esta logística en cada una de las elecciones que el régimen convocaba, porque Darío movía esa maquinaria, ¿no? Pero hoy arrancan las elecciones con un PSV que parece no tiene, la campaña, perdón, que con un PSV que no tiene recursos, y una de las que ya no va a dar la casa bien equipada, claro, ¿no? y una de las explicaciones de por qué no tiene recursos es que las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron a un nuevo mínimo histórico, 350,000 barriles por día. Eso fue en octubre. Ajá. Recuerden, amigos, que en el 98, cuando empezó toda esta historia que nos está llevando a este momento, nosotros el país producía más de 3 millones, 3.800.000, 500.000, no tengo, disculpen la cifra exacta, pero esa era la cifra, más de 3 millones Más de de 3 barriles millones. diarios. Ahorita estamos como en el 10%. 10%, menos de 10% quizás. Exacto. Bueno, y esta reducción en la producción es precisamente porque los grandes compradores de largo plazo de PDVSA, temiendo ya la cercanía de la fecha para los límites establecida por Washington para suspender las negociaciones con PDVSA, pues retienen las compras, ya no están haciendo las compras. Sí, estamos hablando de la italiana Eni, la española Repsol y la india Reliance Industries. Por cierto, hablando de esta... Pero te atajo rápidamente porque Eni, por ejemplo, le van a autorizar... Eso es lo que iba a comentar. Ah, ok. Entonces adelante, Jackson. No, era eso, que para Estados Unidos le autorizó a descargar esta cantidad de petróleo. Creo que es más de 1 millón de barriles de petróleo que tiene la embarcación Navarima, que está en el Golfo de Paria, ¿no? Que está ahí. Está allí, que se había inclinado y corriendo el riesgo que ese petróleo se esparciera en esa situación. Bueno, Estados Unidos dice que no hay motivos para que no puedan, las sanciones no van a impedir que ellos puedan hacer ese tipo de actividad, que es descargar este barco y evitar una tragedia ecológica. El sentido común privó allí, ¿no? Exacto, eso es lo importante, que parte de esto se va a debatir hoy también en la Asamblea Nacional como segundo punto, que lo expusieron los parlamentarios, que será el proyecto de acuerdo sobre el buque petrolero Navarima, y el principal punto será el fraude electoral convocado por la administración de Nicolás Maduro, es lo que ponen aquí. Esos son los puntos a debatir hoy en la Asamblea Nacional. Virtual. Exacto, virtual, que bueno, ya ha sido también presencial con el distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad. Como las misas, cuando van a misa. Exactamente. Los diputados. Pero es parte de la situación de lo que se va a debatir hoy en la Asamblea Nacional. Ayer también fue noticia un comunicado muy corto, no muy explícito del INAC, Sí. que decía que se mantenían restricciones de operaciones aéreas, excepto a Los Roques y 4 destinos internacionales. Reiteraban que esos destinos internacionales eran Turquía, República Dominicana, México e Irán. Esos son los 4 países. Eso lo habían anunciado ellos ya hace varias semanas. Sí, pero lo pero las confirmaron operaciones ayer. es que ayer se confirmó. reconfirman que y Los Roques.
Sí, ya que estamos, esto tiene que ver con un poco los efectos de la pandemia, vamos a retomar o vamos a indicar la cifra que según el régimen se registraron en las últimas 24 horas. Están hablando de 380 nuevos casos, 5 fallecidos. De esta manera, el total, según reporte del régimen de contagiados en el país, se ubica en 92.705 y la de fallecidos en 806. Que por cierto, la ONG Médicos Unidos por Venezuela niega que se esté aplanando la curva del COVID-19, sí, como lo había anunciado ayer el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que estamos en semana de flexibilización y con campaña electoral. Claro, pero es que los médicos insisten, los médicos, los analistas, incluso es una información que ha suministrado el exministro de Salud, Félix Oleta, que las pruebas diagnósticas de la COVID-19 disminuyeron un 70% en Venezuela. Y entonces allí vemos... Es la misma proporción que deberían estar cayendo, están cayendo estas cifras que nos está ofreciendo. Por cierto, hay una buena... Dame y te atajo, Jackson, porque ha estado circulando y yo creo que es importantísimo que lo veamos. Y Catherine, yo ahorita le pedimos que nos apoye, un video con el gobernador del estado Carabobo anunciando ya la puesta en marcha, el remedio mágico, el DR10. Con el que él se curó, ¿no? Del con el que él se curó, pero los invito a que lo veamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, contento. Mire, estoy en el patio de monta del Círculo Militar. Un espacio recuperado por nuestro presidente. Quedó espectacular esto. La parte colonial, bellísima, bellísima, bellísima. Y bueno, me estaba entrevistando con mi hermano mayor, con mi papá político y por supuesto mi jefe. No salgo en la cámara, pon bien la cámara. ¿A dónde voy a quitar? Acércala más. Mira de lo que estamos hablando. ¿Ah? Ajá. R10, hablando del futuro de la salud con Drácula, Draculín. No les llevamos nada. Y vienen cosas importantes, ¿verdad, presidente? Más importante, ni se imagina usted lo que hemos hablado. Chao. Ahí teníamos a Nicolás Maduro y a Rafael Lacaba. Ya, yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento yo les comentaba, como a veces veo y escucho las alocuciones de Nicolás Maduro, él venía anunciando reiteradamente que había unos medicamentos milagrosos, y entonces él decía lo de las goticas y decía el medicamento milagroso de Rafael Lacaba. Al final el medicamento milagroso de Rafael Lacaba parece ser este DR10, que por eso comenzaron con antelación estos anuncios de la molécula que habían encontrado, las pruebas in vitro que habían estado haciendo en el IBIC. Yo me imagino que es como para darle una base científica a esto. Sí, que un es avance un científico y la D es de Drácula. DR. Puede ser. La de Mira, Drácula. De pronto así lo van a... No le des la idea, Mingo, pero a mí me parece un pero horror. es que Nicolás le dijo el remedio de Drácula, ¿no? El futuro de la salud venezolana qué irresponsabilidad. De Drácula. Yo insisto, recordemos lo que decía el doctor Manuel Figuera el viernes pasado, domingo, todos estos... qué peligro. Esto no ha pasado ni siquiera por la Organización Mundial de la Salud. Esto no son pruebas que se han llevado a humanos. Estas son pruebas in vitro que dan un resultado pero muy puntual, pero que eso requiere todavía unas fases, procedimientos, experimentación. Y todo el mundo no reacciona igual a una especie o a un supuesto medicamento, porque son cuestiones químicas. Tú puedes matar a una persona con una reacción negativa. Y ni que sea natural, porque ellos pueden decir que son hierbas, montes que ellos estén colocando allí, tampoco. O algo de licor que le meten como una especie de guarapita. ¿Quién sabe qué es ese frasco tan informal, ese pote de plástico? Imagínense el nivel de informalidad, que es una etiqueta que pareciera impresa en cualquiera de nuestras casas. Claro, que le den unas cucharadas de eso a una persona diabética. Ajá. Es lo que te quiero decir. Eso tiene un componente... Hipertensa. Eso es lo que te quiero decir. Es una irresponsabilidad. Eso es lo que te quiero decir. Matan. Yo me imagino que las academias y la sociedad de médicos elevará algún tipo de comunicado. Pero era importante que nuestros amigos vieran y estén al tanto, porque esto parece que en Valencia ya hay están comercializando, ¿no? Y ya hay vallas anunciando el DR10. Sí, eso forma parte de la limpieza étnica. Concha, el régimen necesita que haya más venezolanos muertos.
Bueno, pero no es lo que dicen en su alocución. Maduro insiste que aquí estas son las Es la soluciones cura. mágicas y que Venezuela está a la Que lo va a vanguardia. enviar a la OMS. Sí, que lo va a mandar a la OMS. Y más la fórmula del 7+7+. Yo me pregunto, ¿eso no es un delito también? Sí. No tiene los visos de delito, porque tú te acuerdas que antes un remedio necesitaba por lo menos tener el Toda la certificado del claro. Ministerio de Sanidad, y cualquier Claro. cosa es piratería Sí, y sí, todas sí. las implicaciones que No hay lleva ministerio. eso. No, pero te estoy tenemos. hablando de la parte Claro. formal de las cosas, y más que todo cuando hablamos de salud. Debería de ser así, pero con este Mire, y régimen no lo vamos, tenemos. vamos a cerrar, ya estamos terminando. Destacar lamentablemente la muerte de 5 personas en Viena, Ujú. un ataque terrorista, 2 personas. Entre los 5 fallecidos están 4 civiles y uno de los atacantes. Otro atacante aparentemente se escapó, según las autoridades de este país, en Austria. Dicen que, bueno, estas personas son simpatizantes del Estado Islámico, del Sí, grupo un terrorista grupo- Estado Islámico. Bien Una vez preocupante más, esta tienen situación que- allá. Europa en la mira completamente. Sí. Totalmente. Y comentaba el canciller austríaco Sebastián Kurz que la acción ocurrió en 6 puntos diferentes de la ciudad. Sí, simultáneamente. Fueron 6 simultáneamente. ataques. Comenzó alrededor de las 20 horas del lunes, cerca de la sinagoga. El nombre es un nombre Saint cuando al menos un hombre fuertemente armado abrió fuego contra varias personas que se encontraban en cafés y restaurantes, horas antes de la aplicación de las nuevas restricciones por coronavirus. Sí, y ahora sí, para terminar, se me pasaba esta información, y esto va referido más que todo a los migrantes venezolanos que están en Perú. El gobierno de ese país emitió un decreto el cual le permite a los venezolanos regularizar su estatus migratorio si entraron de manera irregular a dicho país, así como también permite renovar el permiso temporal de permanencia a quienes se les haya vencido. Ok. Buenas noticias para los venezolanos que están allá, que precisamente no lo están pasando muy bien. Qué bueno. Vamos a agregar rápidamente 2 pildoritas. ¿Se acuerdan cuando dimos la noticia del Papa cuando hablaba de los derechos civiles entre las personas del mismo sexo? Bueno, el Vaticano está asegurando que los comentarios pues del Papa sobre la unión civil entre personas del mismo sexo fueron sacados de contexto. Y hay otra pildorita que quería agregar, que es sobre Maradona, que acaba de ser ingresado en una clínica muy cerca de Buenos Aires, por cierto. Parece que está emocionalmente muy mal y sufre anemia, según las versiones en estos momentos de prensa. Bueno, Maradona siempre noticia, como dicen por ahí. Buena o mala. Oye, Mingo, también por aquí hay una información sobre los pacientes oncológicos de San Cristóbal Ajá. que están protestando porque Sí. llevan 2 meses sin recibir su tratamiento. Sí. Bueno. Muy duro. Bueno, niñitos, gracias por este Está Circulando de hoy. Juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.